Pues este caso que le vamos a presentar ahorita es emblemático. Presentamos el reportaje y pasamos a la entrevista con el doctor Víctor Martínez, médico internista del Hospital Ángeles. Vamos a verlo, por favor. Amigos de las redes sociales, Pichucalco y toda nuestra zona norte. Como muchos saben, yo y mi pareja Mercedes, desde hace varios días, fuimos atacados por ese famoso virus del COVID y hemos estado pasando una situación muy dolorosa, mucho dolor de cuerpo, cabeza, infección en la garganta, algo muy feo. Pero la cuestión es la siguiente: que nos dé el virus, pues eso no tiene la culpa nadie, tal vez, ¿no? Todos, como lo dijo nuestro presidente antier en la mañanera, todos estamos expuestos. Todos salimos a la calle, tenemos que trabajar. Tenemos que buscar nuestro sustento, no nos podemos quedar encerrados en casa. Todos corremos ese riesgo. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente: ¿dónde está nuestra Secretaría de Salud? ¿Dónde está el apoyo a la ciudadanía, señor gobernador? Con mucho respeto, le expongo mi queja, porque este secretario de Salud que tiene usted le está entregando malos resultados. Tenerle engañado con que Chiapas es el estado más sano del país es una gran mentira, señor gobernador. Le está mintiendo. Este señor, entre sus chafiretadas, le está engañando. Aquí en Pichucalco hay mucho COVID. Ayer hablé con las personas de salud, quedaron que vendrían a mi casa, les di la dirección. Me pasé todo el día esperándolos ayer, todo el día de hoy esperándolos. No les interesa. No les interesa. ¿Cuál es la finalidad? No quieren reportar casos, ¿verdad? Porque habiendo pocos casos, se sigue conservando la falacia de que Chiapas está muy sano, de que Chiapas es un ejemplo ante todos los otros estados del país, cuando es una gran mentira. Por ese lado. Por otro lado, son miles de millones de pesos que se destinan al sector salud. Aquí en Pichucalco tenemos una jurisdicción, una sede jurisdiccional, mucho personal de Tabasco desde que entró es mi amigo, pero la verdad que está quedando mucho a deber. El doctor José Manuel Cruz Castellanos trajo pura gente de Tabasco que no conocen la zona. O sea, están fuera de lugar. Desde el día de ayer yo me quedé esperando que me iban a traer una cajita de ivermectina, porque es lo único que me iban a conseguir. A ver si había una rebuscada por ahí en el almacén. Hágame usted favor, señor gobernador. Tienen los stocks, tienen las bodegas vacías. ¿Y dónde está el mundo de dinero de medicamentos que se compran? Aquí en Pichucalco busca el hospital. Ni paracetamoles dan. Bueno, pues ahorita con esta emergencia, como la del COVID, bueno, pues esos medicamentos son de vital importancia. Ibuprofeno, ivermectina, citromicina, tantas cosas que ayudan a mitigar el dolor y la desesperación de nosotros los pacientes. Es horrible esto. Pero ¿sabe usted qué cosa es lo más horrible, señor gobernador? Que nuestro gobierno no haga nada por nosotros. Que nos dejen morir. Eso duele más. Eso me duele más a mí. Yo luché desde hace 21 años al lado de Andrés Manuel López Obrador. Y sigo siendo obradorista. Porque las ideas de nuestro presidente son las de estar siempre al lado de los que menos tienen y de los que más necesitan.
Pero aquí en Chiapas, su tierra de mi peje, están malas cosas. Vean el mapa y todo, de color naranja, color rojo, y Chiapas color verde. O no sé si lo ponen de verde por el Partido Verde, pero de verde no tiene nada. Yo no había tocado este tema porque dicen a veces que para que te enteres bien de las situaciones, para que te enteres bien cómo tratan a los presos, tienes que estar adentro de la cárcel. Para que te enteres cómo están los focos de infección, tienes que estar infectado. Y viera usted, señor gobernador, ahorita que yo nunca he tenido cargo público ni he sido empleado de gobierno. Pero viera usted ahorita como soy una figura pública en toda mi zona norte, César Carballo es muy conocido en toda esta zona. Siempre como activista, como gestor social, apoyo también a mi gente aquí en todo lo que esté a mi alcance. De manera limpia, honesta y siempre reconociendo los méritos de los servidores que me ayudan en mis gestorías. Pero, señor gobernador, volviendo al tema, ahorita viene usted cuánta gente me ha hablado que tienen COVID. Me dicen, oye, ¿tú qué estás tomando? Yo estoy tomando té de manzana, me dicen, yo estoy tomando hojas de guayaba, yo estoy tomando ajo y cebolla. Toda la pobre gente, a como la época de la revolución o antes, que no había medicamentos, a las hierbas, porque no hay medicinas. Es muy triste, señor gobernador. Le están haciendo quedar mal. Le están haciendo quedar mal porque la ciudadanía se está hartando. Por mucho que usted quiera, por mucho que usted diariamente diga proteger a la ciudadanía, su secretario de salud no está en su misma sintonía de usted. Anda chafireteando. No está empeñado en ver el avance de mejoría de los pacientes. Error tras error, señor gobernador. ¿Por qué la Secretaría de Salud permite una feria en Chapultenango? Hoy están de feria en Chapultenango. Niños, padres, como que si no hubiera nada. Qué gran mentira. Ahorita yo pienso que no nos quisieron venir a registrar a nosotros como casos positivos para que no aparezcamos en las estadísticas. Así de fácil. Si hay 50 personas infectadas en Pichucalco, dicen que hay 8. Para que digan que todo está en verde, que todo está perfectamente bien. Un dineral que he gastado yo comprando todas mis cosas. Mi oxímetro, termómetro, medicamentos, vitaminas. Bueno, aquí tengo todo lleno de medicamentos. También me he hecho mis test también. Pero yo me pregunto, señor gobernador, pues yo gracias a Dios, de una manera u otra, y mi familia que me ayuda, pues puedo obtener los medicamentos. Pero hay mucha gente que no puede, señor gobernador. Hay muchos empleados que van al día, pues, lo que cobran de su semana, de su quincena, es para alimentar a su familia, a sus hijitos. Y ahorita con todo este gastamental, ¿dónde está el apoyo de usted y de nuestro gobierno? Yo sé que usted es de buenos sentimientos, le conozco desde años, desde cuando fui senador por el PRD, desde muchos años. Igual a la licenciada Rosalinda y a Dan Augusto, también viví en Tabasco. Y también estuve con el PRD cuando ahí estuvo Andrés Manuel y estuvo Dan Augusto y todo. Siempre he sido obradorista. De ahí formamos Morena. A mí me tomó protesta Andrés Manuel López Obrador en Reforma hace 8, 9 años, 13, antes de que lográramos el registro del partido. A veces me da hasta no sé qué cosa, porque tal vez algunas personas pensarán que estoy atacando a Morena. Pero no. Lo que quiero es que Morena y el gobierno se desenvuelvan bien. Todas las promesas que hicimos, porque hasta yo le decía a la gente, todo va a cambiar. Ya el PRI ya nos saqueó, nos abandonó. Miren cuántas muertes por negligencias médicas. Ahorita estamos igual. Todo lo que tanto criticamos, estamos igual, señor gobernador. Si usted investiga
y ve usted que yo soy un mentiroso, asumo las consecuencias, porque este reporte lo estoy haciendo como un ciudadano y de manera pública, pero estoy viviendo en carne propia lo feo que es esto, y mi pareja también. Los dos estamos infectados. Aquí las cosas están muy mal. La ambulancia, cuando la necesita un paciente, tiene que pagar la gasolina en el hospital si lo van a trasladar a Villahermosa. ¿Y dónde está el dinero que reportan para gasolina? Eso y muchas cosas, señor gobernador, están fallando aquí en la jurisdicción sanitaria de Pichucalco. Ya no quiero nada. Ya no quiero ni que me vengan a ver. Ahí va a quedar este video si muero. O si nos toca la de mala también a mi pareja. Ahí va a quedar el video. Responsabilizo a José Manuel Cruz Castellano de lo que me pase. Por negligencia. Por negligencia. Por incapaz. Hay personas que quisieran darle muchos adjetivos más. Yo le hablo con mucho respeto a pesar de todo. Lo he tratado. Pero la verdad que su trabajo está pésimo. Señor gobernador, me despido de usted con mucho respeto y nada más le pido que vele usted por la salud de los chiapanecos. No solamente le pido por Pichucalco, ni por mi zona norte, le pido por todo su estado. Entregue usted buenas cuentas, porque le están alterando las cifras de las estadísticas. No están reportando la gente contagiada. Yo no creo que usted esté de acuerdo con eso. Yo no creo que usted esté de acuerdo con eso. Es grave, ¿eh? Esto es grave. Se convierte en un delito alterar cifras donde está de por medio la vida humana. No solamente una. ¿Cuánta gente ha muerto? La gente ya de aquí de Pichucalco dice: ¿para qué no, al hospital no? Mejor me muero aquí en mi casa tomando mi té. Allá me matan ellos mismos y me entierran y ya ni me dejan ver mi familia. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que ya la ciudadanía, en lugar de ver a los médicos como unos amigos salvadores, los ven como enemigos. ¿Qué está pasando? Estamos exactamente igual que con Peña Nieto. ¿Cuál es el cambio? A mí me reclama la gente, ¿eh? Me reclama la gente porque me dicen: oye César, tú nos decías que votáramos por Morena, que votáramos por Rutilio, el 6 de 6, porque íbamos a ver un nuevo gobierno bonito, transparente. Y ahorita me da pena cuando me dicen: oye César, ¿y cómo está tu gobierno? ¿Cómo están tus gobernantes? ¿Cómo están trabajando? La verdad que me da pena, me da vergüenza ver que funcionarios como este señor, que le reportan miles de millones de pesos anuales al sector salud y no sirven para nada. Ni en el hospital, ni en las enfermedades que están como virales ahorita en todo el estado y en todo el mundo. No están haciendo su trabajo, están engañando. Simplemente, para eso que hace él de agarrar y reportar: hay 6 en Pichucalco, hay 5 en Tapachula, hay 15. Eso lo puedo hacer yo. Nada más pregunto: ¿cuántos hay más o menos? Tanto, bueno, vamos a reportar esto y listo. Como sabe que nadie se va a poner a investigar cuántos verdaderamente hay en cada lugar. Pero aquí conmigo sí ya se topó con plancha, porque yo sí sé y me consta que aquí en Pichucalco hay más de 38 personas infectadas y no los han ido a visitar ni les han llevado una pastillita siquiera de esas de a 5 pesos. Ni siquiera los han ido a ver para contabilizarlos en la lista y en las estadísticas. Está usted a tiempo de enderezar el barco. Está usted a tiempo, señor gobernador. Me despido de usted enviándole un saludo desde Pichucalco, Chiapas. Muchas gracias. Pues este hombre, César Carballo, perdió la vida hace 6 días, perdió la vida, y tiene la particularidad también de que él iba publicando casi cada día su estado de salud. Hay imágenes que pues decidimos no pasarlas, ¿no? Donde pues él está ya con el tanque de oxígeno, donde va diciendo
pues ya llevo 3 tanques de oxígeno usados, bueno, ya son 5, ya son 12, ya son 15, y esto es porque, se lo comento, porque tiene un costo altísimo, y aquí hablamos de las personas que tienen la posibilidad de pagarlo. Hay gente que no tiene esa posibilidad, y lamentablemente pues es más del 90% de la población que no tiene la posibilidad, o el 80% que no tiene la posibilidad de pagar la oxigenación que se le pueda estar suministrando y otro tipo de atenciones. Este hombre, lo que sí agarramos fueron las imágenes que él iba colocando. Tenemos la imagen 1 de César, Leonardo, por favor, y que es precisamente cuando él graba este video que le acabo de presentar, el 15, precisamente el 15 de agosto. Después está la imagen 2, donde él empieza ya a anunciar poco a poco, pues este es el 17 de agosto. Después en su cuenta de Facebook, la imagen 3, por favor, que es el 28 de agosto. Y ese mismo 28 de agosto publica la imagen 4. Y tenemos la imagen 5, donde precisamente en su cuenta de Twitter, de Facebook, pues ahí, como se especifica, pues dice el coordinador de Morena en Pichucalco. Y ese fue su último mensaje previo a perder la vida. Este hombre que señalaba además estos semáforos que publicaba el gobierno del estado de Chiapas. Te voy a pedir si ponemos el mapa, por favor, Leonardo, el mapa que tienes ahí, porque es una imagen que esa es precisamente la que usted está viendo en pantalla. Último, es 20 de agosto de 2021, publicado semáforo de riesgo epidémico del 23 de agosto al 5 de septiembre, según el estado de Chiapas. Estamos hablando que el 5 de septiembre fue ayer. Y usted mire los semáforos que están en rojo, los estados que están en rojo, y ahí tiene usted pegado a Chiapas, Tabasco, con semáforo rojo, y al lado Chiapas con semáforo verde, ¿no? Y los otros estados con semáforo naranja, por ejemplo, Oaxaca o el estado de Veracruz, o estados circunvecinos o cercanos al estado de Chiapas. Pero Chiapas, este estado de Rutilandia, pues en verde. Y en todos los demás, pues en una situación crítica. ¿Cómo le hace el gobernador del estado de Chiapas para que en el estado de Tabasco estén en semáforo rojo y el estado vecino está en semáforo verde? Ya tendría en algún momento que rendir cuentas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que lamentablemente pues pensamos que será difícil que esto suceda. No sé si ya tenemos por ahí al doctor Víctor, pero mire, estos son precisamente de los datos que le queríamos presentar a usted, porque además un elemento que plantea este hombre es en estos poblados donde hay una contaminación tremenda y que hay hay un subregistro de la gente que ha contraído el COVID, y que es una particularidad que vimos en el estado de Chiapas, como usted sabe, acá en Rompeviento TV, en Pie de Página y aquí en Momentum. Pues el estado de Chiapas es un estado que lo hemos monitoreado muchísimo, y veíamos cómo las autoridades del INSABI y trabajadores del INSABI tenían que lidiar con la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, que veían que había un subregistro y había luego algunas conflictividades políticas que a la postre este subregistro pues se traduce en la pérdida de vidas humanas
que no se han contabilizado, y en el conteo de cuánta gente está adquiriendo el COVID, lo tiene actualmente, cuál es la cifra real, pues ese es todo un enigma, todo un enigma. Y yo le doy la más cordial bienvenida otra vez aquí al doctor Víctor Martínez, médico internista del Hospital Ángeles. Doctor Víctor, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué dices? Pues aquí andamos. Pues Víctor, bueno, le comento, yo le envié a Víctor este video desde ayer en la noche y le puse un poco el antecedente de lo que iba a exponer previo a la intervención de él para explicar por qué le estaba solicitando una entrevista que pudiera pues darle pistas y elementos a usted que nos está escuchando de uno, cómo prevenir el COVID o por lo menos cómo fortalecerse si usted no ha contraído COVID, qué tendría que hacer para tener un cuerpo en mejores condiciones de enfrentar esta pandemia, o cómo atenderlo durante el COVID o post-COVID. Doctor Víctor Martínez, estábamos escuchando a este hombre, César Carballo, que lamentablemente perdió la vida ahí de Pichucalco, y él hablaba de qué es lo que la gente estaba haciendo para combatir el COVID. Y hablaba pues que unos tomaban té de manzana, otros hojas de guayaba, ajo, o situaciones de emergencia que si querían situaciones lamentables como el solicitar alguna atención que implica que el hospital manda una ambulancia a recogerte en tu domicilio porque ya te estás poniendo grave, pues te cobren la gasolina. Si es que quieres que pasen a recoger. Son situaciones lamentables. Tenemos una imagen ahí, Leonardo, presupuesto para salud Chiapas. Este es un dato que buscamos precisamente el día de ayer en el presupuesto de egresos del estado de Chiapas para este ejercicio fiscal 2021. Usted está viendo el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, que son 9,980 millones de pesos. Es el segundo rubro. El primero es el de educación, en términos presupuestales, que tiene solo el programa de educación. La Secretaría de Educación tiene más presupuesto que la Secretaría de Salud del estado de Chiapas. ¿Cómo explican estos hombres, esta gente que maneja las instancias de salud, que la gente tenga que estar pagando para la gasolina de la ambulancia, que haya un desabasto tremendo en los hospitales? De hecho, el hospital de Pichucalco estaba cerrado, lo abrieron. Este video que hizo este hombre, don César Carballo, pues fue el día 15, el hospital lo abrieron el día 20 de agosto. Y estas son las imágenes que se ven afuera de este hospital, estas imágenes que usted está viendo, situaciones tan lamentables y tristes. Doctor Víctor Martínez, una vez que pongo este contexto, pues le pregunto, doctor, ¿cuáles son, en esta lógica de qué sugerencia darle a la gente, la que tiene escasos recursos, medianos o muchos, finalmente, cuáles son los puntos sustantivos que tiene que atender para tener un cuerpo en mejores condiciones para afrontar pues el COVID-19? Fíjate que me gustaría empezar antes que nada, digo, es muy triste lo que estamos viendo con esta persona, ¿no? De verdad es así como muy lamentable, porque si uno se da cuenta, él es el prototipo del paciente que se va a complicar, ¿no? Es un paciente que desafortunadamente tiene sobrepeso, tiene algunos datos ahí que nos hablan de que tiene hiperinsulinemia. Nosotros nos damos cuenta, en la frente hay una manchita oscura que se ve ahí, que nos está hablando de que él está produciendo más insulina de la que regularmente se requiere, porque la grasa en el abdomen hace que tenga que producir más insulina
porque se bloquea el funcionamiento de la insulina. Esto parece algo como no tan relevante, pero es fundamental, porque desde que uno ve al paciente dice, este paciente va a ponerse grave con la enfermedad. Yo quisiera que quedara como muy claro un punto que es básico en este problema del COVID y que tiene que ver con el... Perdón que te interrumpa ahí, Sí. Víctor. Solo en tu caso como médico que has estado metido trabajando con el tema de pacientes COVID, solo con el simple hecho de ver el video, tú podías darte cuenta de eso. Sí, al ver al paciente, no, es un paciente que tiene todos los factores de riesgo. Obviamente no conozco su historia, pero es muy probable que o es diabético o está pronto a hacerlo, ¿no? Probablemente haya sido hipertenso por las características clínicas que tiene así de primera instancia. Y desde el anuncio que él está haciendo, se podía haber hecho algo mucho mejor y salvarle Sí, la vida. no, totalmente de acuerdo. O sea, él tal vez hubiera tenido una evolución diferente si hubiésemos iniciado el tratamiento desde los primeros síntomas respiratorios, que muchas veces son banales, o sea, son síntomas verdaderamente de gripa común y que por eso a veces el paciente no le da tanta importancia hasta que llega la semana ya de neumonitis, donde sí ya el problema es completamente distinto. Perdón la interrupción. Sí. No, es importante. La cuestión aquí es que justamente estos pacientes son tan graves y tienen que ver fundamentalmente con el receptor de entrada a la célula. Ese receptor que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con COVID, desde lo que es las características de los pacientes graves, desde lo que es el manejo ahorita de la pandemia en función de los que menos receptores tienen. Es decir, parecería que no fuera relevante, pero el receptor es casi el punto clave que debería de orientar la política pública del país. Si nosotros por ahí había mandado una imagen que le mandé a Leonardo, es esta imagen. Es un poco complicada la imagen, pero bueno, lo que yo quisiera que tomemos en cuenta es que hay un receptor que es el AC2, que está ahí como un frijolito azul, con un gusanito que se pega a lo que sería la membrana, ¿no? Ese AC2 es el receptor a donde se mete el virus. Y la característica importante es que cuando el virus se pega a ese receptor junto con el AC2 se meten a la célula. Y entonces la cantidad de receptores AC2 se reduce de forma importante. Si ustedes ven arriba en rojo dice angiotensina 2 y luego en azul dice angiotensina 1,7. ¿Qué significa esto? Que la angiotensina angiotensina 2, por efecto de ese receptor se convierte en angiotensina 1,7. Y si seguimos la flecha, esa angiotensina 1,7 activa a un receptor que se llama MAS, que está ahí en verde, me parece una cresta de gallo, ¿no? Y abajo se dice los efectos que tiene ese receptor. Es antifibrótico, antioxidante, antihipertrófico y vasodilatador. ¿Qué significa esto? Baja la presión arterial, evita que se formen coágulos, ¿no? Disminuye la inflamación. Eso es básico, eso es fundamental. Cuando ese receptor AC2 se disminuye, entonces solamente queda la angiotensina 2, la roja que está ahí. Esa roja activa a otro receptor. En vez de irse hacia acá, se va hacia el lado contrario y activa el AT1R que está ahí, no sé si lo alcanzan a ver, y ese AT1R tiene efectos dañinos, pues, fibrosis, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la glucosa, y sobre todo, lo más importante, inflamación. Eso es básico. Esta gráfica es como la más importante que tenemos que tener en mente para entender la enfermedad. ¿Por qué? Porque estos receptores, este AC2, nuestro cuerpo los crea, los produce para tratar de bloquear los problemas de hipertensión, de obesidad, de diabetes, que son evidentemente los pacientes que más receptores tienen. Y ese receptor que en vida tiene un efecto benéfico, con el efecto del virus, el virus se mete exactamente en ese receptor que nos protege. Y lo peor es que lo mete a la célula y entonces se quita el efecto protector y la enfermedad se pone realmente grave, ¿no? Empieza todo el proceso inflamatorio y ese es un punto importante. Es decir, no es neumonía como la que conocemos, la que tienen los pacientes. O sea, no es que el virus esté en el pulmón, no. Es un proceso inflamatorio
que inflama los alvéolos y los llena de agua. Por eso a veces tampoco es conveniente usar inhalaciones, porque le estamos poniendo más agua, humedeciendo más alvéolos que ya están llenos de agua, y eso evita que haya oxigenación. En fin, creo que lo relevante aquí sería que cuando nosotros logramos reducir o hacemos que el paciente, desde que inician los síntomas, reduzca los azúcares y reduzca las calorías, de forma así inmediata reducimos la cantidad de insulina que está circulando. Y esa reducción en la insulina hace que finalmente ese angiotensinógeno que se quedó ahí bailando, porque ya no hubo receptores, ese angiotensinógeno se convierte a angiotensina 1,7 por efecto de la dieta, por efecto de la restricción de calorías y de azúcares. Y eso logra que la evolución de la enfermedad sea completamente benigna. Es decir, los pacientes evolucionan sin neumonitis, y eso es lo que evita que tenga que usar oxígeno o que tengan que ir al hospital. Mientras no tengamos un antiviral, ¿no? Mientras no tengamos un medicamento que destruya el virus, porque está el remdesivir, pero el remdesivir debería ser usado en pacientes como el señor Carballo. Si desde que lo vemos es un paciente de alto riesgo, ese paciente va al hospital a que se le ponga el remdesivir para destruir al virus. Sí, está bien, pero ¿qué voy a hacer con todo lo que ya hizo el virus al entrar al cuerpo? Ahí es donde debo de aplicar la dieta de forma estricta. Y estamos hablando perdón, discúlpame, Sí. son 700 calorías al día y son 40 gramos de azúcares. O sea, nosotros de azúcares al día comemos entre 200 y 300 calorías. Estamos dejando ahorita 300 gramos. 40 gramos de carbohidratos es lo que vamos a consumir en el día. Es difícil alcanzar una dieta de estas condiciones si no usamos alguna proteína en polvo que sustituya al alimento. Y actualmente en el mercado hay muchas proteínas que se pueden usar. Justamente como es un mes, una semana o 2 semanas de tratamiento, eso nos evita que el paciente consuma más calorías y eso nos da ese efecto antiinflamatorio de la dieta. Ya, gracias, Víctor. Permíteme dar lectura a un comentario que hacen para también hacerle una precisión. Le agradezco a la señora Graciela Hernández, que escribe: periodista Ernesto, es multifactorial el problema de salud en Chiapas. Hay población que recurre a la herbolaria, no confían en vacunas y problemas de infraestructura del sector salud. Nosotros no estamos diciendo que no recurran a la herbolaria, y además nos parece útil y pertinente y bueno que lo hagan. Lo que estamos planteando es que frente al COVID, al SARS-CoV-2, que estamos invitando al doctor para que haga un planteamiento que nos pueda contar qué es, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, ahorita que está hablando de proteínas, qué es lo que ayuda a detener el virus y qué es lo que ayuda para que uno salga de una situación de este problema inflamatorio que se da en los pulmones y cómo detener precisamente esta inflamación. Y de esto es precisamente lo que queremos que el doctor pues nos ayude, ¿no? Es decir, si la gente dice, pues estoy con té de manzana, con hojas de guayaba, con ajo, pues si eso le ayuda o no le ayuda, ¿no? No estamos diciendo que eso sea malo, sino que si eso es útil para enfrentar al COVID o no. Y estamos hablando aquí, doctor Víctor Martínez, pues de gente que no tiene muchos recursos, perdón, que no tiene recursos y que lamentablemente pues están abandonados por autoridades estatales ahí, en este caso, como es el caso del estado de Chiapas. Sí, yo creo que es bueno que ahí reafirmemos esto. En este padecimiento específicamente es muy útil todo lo que tiene que ver con verduras, con vegetales, ¿no? En té, cocidas, al vapor, como ustedes gusten, o sea, no tenemos problema. Es decir, lo importante que tengo que restringir carbohidratos. Muchas veces los pacientes dicen, oye, pues es una infección como el catarro, voy a tomar jugo de naranja, ¿no?
y se toman un litro de jugo de naranja al día, o están tomando jugo de naranja, o cítricos, pues. Es azúcar pura, es estar alimentando el proceso inflamatorio que provoca el virus. Si nosotros entendiéramos que el virus por sí solo no nos haría más daño que una gripa, entenderíamos que todo el proceso de enfermedad grave tiene que ver con la inflamación que produce el virus. El proceso inflamatorio que produce el virus es lo que mata a los pacientes, es lo que los hace ir al hospital. Entonces, en estos pacientes, ¿cuáles son los carbohidratos? Leguminosas, ¿no? Pan, tortilla, lo que serían todo lo que tiene que ver con pastas, arroz, frijoles, papas, chícharos, habas, lentejas, cereal, avena. Todos esos son carbohidratos que debemos de evitar durante el tratamiento inicial de la enfermedad. Y estamos hablando de una semana, o sea, ni siquiera estamos hablando de que el paciente tenga que estar un mes en tratamiento. Esto hace que el paciente tenga una evolución benigna y no desarrolle neumonitis. Ese es un punto importante. Si no estamos atacando al virus, estamos atacando el proceso inflamatorio que provoca el virus. Eso es lo que hace que los pacientes sobrevivan, a pesar de que sean obesos, diabéticos e hipertensos. Entonces, yo sí les pediría encarecidamente, de verdad créanme que es algo que además lo descubrimos de forma circunstancial, pero al final del día, ese es el efecto que nosotros buscamos. De hecho, el estudio que hicimos fue en pacientes que les aplicamos el tratamiento. Y por ahí le había dejado yo unas gráficas a Leo para que los checáramos nuevamente, que alguna vez les habíamos presentado, y que tienen que ver con lo que ocurrió a los pacientes a los que los sometimos a esta dieta. En estos pacientes, si me amplías un poco la imagen, Leo, vemos ahí que todos los parámetros metabólicos que tienen que ver con la presión arterial se redujo. Por ejemplo, aquí vemos que el índice de masa corporal se redujo, la cintura se redujo, la grasa en general se disminuyó, la grasa visceral, que esa es la que hace el daño grave al pulmón, también se redujo, la glucosa se redujo y la masa muscular se mantuvo. En estos pacientes que sometimos a dietas sin carbohidratos, solamente con 700 calorías al día. Pues la evolución es muy buena porque baja la presión y baja la glucosa, que es uno de los problemas a los que se enfrentan todo el tiempo los pacientes que están en este tratamiento. En la otra imagen, estos son los parámetros metabólicos. Estos pacientes que sometimos a tratamiento, no sé si tienen la otra imagen, Leo, que habla de los parámetros, los parámetros hemodinámicos. Ahí vemos cómo baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, la temperatura se reduce y aumenta la saturación de oxígeno. Esos son los parámetros que estamos vigilando todo el tiempo en los pacientes con COVID y vemos cómo van evolucionando hacia la mejoría, aún los que ya están graves. Entonces, el aplicar en todos los pacientes que inician con síntomas respiratorios, quitar todos los carbohidratos, dejar solamente verduras y vegetales, agua mineral, té, café, consomé, durante una semana, va a hacer la diferencia entre sobrevivir o no a esta enfermedad. Hay que subrayar aquí que si nosotros comparamos a un niño de 12 años en peso ideal, sano, sin enfermedades, con el paciente que acabamos de ver en el video, la cantidad de receptores que tiene el paciente adulto es enormemente mayor que la cantidad de receptores que tiene un niño. Es de lógica básica, es decir, si tenemos millones de receptores y entran millones de virus, ¿a quién le van a hacer daño? Pues al adulto que tiene muchas vías de entrada al virus. El niño que casi no tiene esos receptores porque no lo necesita, ese niño va a tener una evolución benigna totalmente. Por eso vemos la epidemiología de la enfermedad básicamente en pacientes añosos y con enfermedades crónicas, obesos. México tiene 7 de cada 10 con sobrepeso. 7 de cada 10 personas en México tienen sobrepeso o obesidad. Obviamente que el virus nos iba a hacer un daño enorme. La vacuna actualmente ha disminuido mucho la mortalidad porque todos esos pacientes de alto riesgo ya están vacunados. Entonces, la recomendación al inicio de la enfermedad es dieta estricta. O sea, ahí no hay de que, ay, pobrecito, que se come una manzana. No, de verdad, esa es la diferencia que existe entre recuperarse e ir a dar al hospital. El otro punto relevante, sí, perdón. No, el otro punto relevante.
Es en el momento que empieza la tos, ese es signo claro y específico de que el paciente ya está empezando a tener inflamado el pulmón. Y de ahí empieza el calvario. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy enérgicos todavía más con la dieta. Y el otro punto importante es que en ese punto, cuando agarramos a los pacientes en ese punto que no han hecho la dieta, tenemos que ponerles medicamentos que disminuyan la inflamación. La verdad, algunos son muy caros, honestamente es cierto, pero a veces es la diferencia entre resolver la enfermedad o no. En uno de ellos es el tocilizumab, y bueno, es un medicamento que afortunadamente lo hemos aplicado hasta en domicilios, pues en casa, porque es bastante bien tolerado y finalmente reduce mucho la inflamación pulmonar. Eso, aunque parece caro, perdón, Ernesto, disminuye el consumo a veces de oxígeno, de tiempo de consumo de oxígeno. Entonces, si lo damos en el momento preciso, puede tener muy buen efecto. Este medicamento que incluso se viralizó mucho, doctor Víctor Martínez, ivermectina, ¿qué decir de este medicamento? La ivermectina tiene hay algunos estudios in vitro, eso hay que subrayarlo, son estudios en laboratorio, no en pacientes, que disminuye la carga viral. Por eso se usa al inicio de la enfermedad. Cuando realmente están los virus a todo lo que dan, entonces se usa la ivermectina al inicio, pues para reducir un poco la carga viral. Esto no se ha logrado demostrar todavía. Hay estudios que se han hecho y no ha podido demostrar realmente el efecto benéfico de la ivermectina. No se ha podido demostrar de forma clara, pero bueno, es una herramienta que se puede utilizar porque es bastante bien tolerado también. Ya, doctor Víctor, nos quedan 9 minutos. Preguntas. En lo que toca a durante el COVID y post-COVID, claro, en cada cuerpo los efectos o las secuelas pues son distintas. ¿Qué es lo que se recomienda durante el COVID y post-COVID? Particularmente, perdóname que vuelvo a centrarme en la gente que tiene escasos recursos y qué herramientas, alguien que nos está escuchando en Chiapas, en algún poblado en Oaxaca, en un lugar allí donde da la vuelta el viento. ¿Qué decirle, Víctor? Mira, aquí hay un punto importante. Afortunadamente, para este padecimiento, los elementos más importantes no cuestan. Si la comida que consumimos todos los días, pues nos va a costar lo mismo y tal vez hasta más barato si comemos solamente vegetales y verduras durante una semana. Agua mineral, consomé, ¿no? Ok. Durante el COVID, una cosa que es, o una herramienta que es fundamental, es recuperar alvéolos, recuperar pulmón. El pulmón es una esponja y hagamos de cuenta que varias partes del pulmón están aplastadas y no están haciendo el cambio de oxígeno, justamente porque están llenas de líquido. Si nosotros revisamos la casuística de pacientes que tuvieron neumonitis, es muy claro cómo se escucha el pulmón de un paciente con neumonitis. Se oye lleno de líquido. Sí, tremendo. En cambio, cuando uno escucha a un paciente con asma, encontraremos silbidos, broncoespasmo, que es donde usamos los aerosoles y todo ese tipo de cosas. En este tipo de enfermedad, si ustedes conocen o han tenido COVID, se recordarán que la tos es seca, prácticamente no hay flema, porque el proceso es inflamatorio. Necesitamos abrir los alvéolos. Entonces, algo que hace la diferencia entre recuperarse y no recuperarse es empezar desde el inicio a hacer ejercicios respiratorios. Tenemos que mantener las bolsitas donde se hace el intercambio de oxígeno limpias, abiertas, secas. Y para eso lo que se hace es muy fácil. Inspirar profundo, sostener el aire lo más que podamos, sacar el aire, descansar 20 segundos y volver a hacerlo. 10 veces cada hora, de forma verdaderamente disciplinada. Aquí no vale el que pobrecito está cansado que se duerma. No. Los ejercicios respiratorios son fundamentales porque eso mantiene abierto el pulmón y hace que la saturación de oxígeno no se caiga.
Mientras más pronto lo logremos, menos tiempo vamos a estar en reposo y vamos a necesitar menos cantidad de oxígeno. Entonces, después de haber hecho ejercicios inspiratorios, el paciente debe recostarse 10 minutos boca abajo para airear todas las áreas pulmonares y volver otra vez cada hora a hacer los ejercicios. De verdad, créanme que eso, para que parece algo como muy bobo, es fundamental. Nosotros lo hemos podido demostrar que hay pacientes que, por el propio paciente que se niega a hacerlo, o porque la familia los, pobrecito, de verdad eso hace la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir al COVID. Y esto, que parece tan sencillo y que además no cuesta, va a evitar lo que serían las complicaciones tardías del COVID. Es decir, que el paciente quede con fibrosis pulmonar. Tenemos ahorita hay varios pacientes, una buena cantidad de pacientes que tuvieron tomografía durante la enfermedad. Y la tomografía a 2 meses después de haber enfermado está limpia. ¿Por qué? Pues porque logramos evitar la inflamación y porque logramos recuperar pulmón. Hay que reclutar alveolos. Y eso se hace con inspiraciones profundas. Esta parte, doctor Víctor Martínez, también de que luego en varios estados de la República Mexicana, en el interior de la República y aquí en la propia Ciudad de México, dicen no muevan al paciente, no muevan al paciente, que se quede así, si no, si lo mueve, si lo levanta, porque el paciente está acostado, y no quieren que lo sienten, no quieren que lo pongan boca abajo, quieren que de un lado, de otro. ¿Qué explicarle a la gente esta parte, doctor? No, es fundamental que el paciente, si nosotros nos ponemos a hacer estos ejercicios, el paciente puede estar sentado, puede estar acostado, en la posición más cómoda que tenga, pero eso no va a evitar ni lo va a exentar de hacer los ejercicios. Son básicos, aún más que la inhaloterapia, ¿eh? Ahora, mientras más tiempo el paciente está acostado, cualquier enfermedad que te provoca reposo prolongado va a provocarte trombosis venosa, porque la sangre queda estancada. Al estancarse la sangre en las piernas o en los lugares de declive, se forman coágulos. Y esos coágulos son los que van a dar al pulmón. Y son los típicos casos de pacientes que se van recuperando, ya van saliendo de la enfermedad y de un momento a otro se agravan y fallecen. ¿Por qué? Porque formaron trombos, se taparon arterias pulmonares y si son demasiadas, no da oportunidad de hacer nada. Entonces, el movilizar al paciente es benéfico porque movemos músculos, activamos circulación y es fundamental que se le pongan, si no tenemos medias elásticas, simplemente con que vendemos los pies del pie hacia la rodilla, con eso tenemos una gran ganancia. Podemos usar los mejores anticoagulantes y antiagregantes actuales que existen y que son carísimos, que a lo mejor hay que usarlos ya en la tercera semana de enfermedad, pero eso no va a sustituir ni a mejorar la movilidad y las vendas en los pies. Lo único que no puedo recomendarles es que bañen al paciente. Porque todos los pacientes nunca se bañan y cuando están enfermos se quieren bañar, ¿no? Entonces, oye, si me puedo bañar, y entonces se meten a bañar, el agua caliente, se humedece todo el baño y la saturación de oxígeno se va al piso. Entonces, no deben bañar al paciente hasta que tengamos más de 90 de saturación sin oxígeno. Eso es muy importante. Ya, doctor, pues hay un montonal de preguntas, como siempre, algunas incluso pregúntale al doc por los lácteos como el yogur natural, pues, ¿qué decir de eso, doctor Víctor Martínez, perdón? Y una última observación también para la gente ya en tratamiento post-COVID, doctor Víctor. Creo que es muy importante lo que les acabo de comentar al inicio, es que en cuanto empiecen los síntomas, es de verdad ningún otro alimento que no sea ensalada, que no sean vegetales, que no sean verduras, durante la primera semana. A lo mejor podemos comer un poco de proteína, pollo o pescado, atún, huevo, pero de verdad al principio lo ideal es que sea muy restringida en calorías. Y los lácteos en este tiempo no estarían indicados, ni lácteos, ni leguminosas, ni fruta,
nada que no sea verde, ¿no? El punto importante aquí es, recuerden que es una semana. Lo que nos ha ocurrido es que al final del día, cuando los pacientes regresan, ya han perdido 6, 7, 8, 10 kilos de grasa visceral. Entonces, lo común es que ellos continúan en el esquema de alimentación para seguir perdiendo peso. La idea, lo que nosotros hacemos en Cetomed es un método que se llama Impacta, porque es implementación del patrón correcto de alimentación. Nuestra teoría es que todos los pacientes deben de tener una alimentación estandarizada de 1.600 calorías, ¿no? Baja en carbohidratos de alto índice glucémico, rica en fibra, norma proteica y con grasas poliinsaturadas. Esa es la dieta que deberíamos de tener todos, excepto que si corro 15 kilómetros, no, bueno, entonces sí ve con el nutriólogo, ¿no? Para que te ajuste la alimentación. Pero como somos los menos los que corremos 15 kilómetros, entonces sí necesitaríamos que todos tuviéramos una dieta muy, muy estandarizada que logre que el paciente esté cerca de su peso ideal. Más que cualquier vitamina, mineral para aumentar la inmunidad, ¿no? Más que eso, es tratar de llegar al peso más cercano al ideal posible. El hombre tiene que tener menos de 96 centímetros de cintura y la mujer menos de 86. Tomando la cintura, lo fácil es alrededor del ombligo. Y con eso podemos tener una buena idea. Entonces, nosotros hacemos primero una etapa intensa de restricción calórica y de carbohidratos durante 6 semanas. Con eso hacemos que el paciente pierda 15, 18 kilos y de ahí casi prácticamente de grasa y de abdomen, porque les quitamos 15 centímetros de panza casi siempre, y luego ya implementamos el patrón de alimentación que el paciente debe de llevar de forma más o menos estandarizada, con sus 2 comidas libres a la semana, para degustar los antojos, ¿verdad? Y finalmente la intención es que cada 3 meses o cada mes y medio, si el paciente sube 2 o 3 kilitos, hacemos una cetosis corta para tirar esos kilos, o sea, no dejar que vuelva a recuperar peso. Entonces, esa yo creo que sería lo ideal en este tipo de enfermedades, que ese es un punto, Ernesto, que sí quisiera subrayar. El manejo de la pandemia, y lo entiendo, es política pública, es millones de gentes, ¿no? No es fácil con una enfermedad en la que no se tiene conocimiento importante o profundo, pero nosotros tendríamos que haber preparado a la población para recibir al virus. Si el proceso inflamatorio es lo fundamental y tiene que ver con los receptores. Por eso no tengan miedo de que los niños vayan a la escuela, o sea, ellos se ríen del virus, de verdad, o sea, no tienen receptores. Yo sé que esto a lo mejor puede ser digno de debate, pero está muy claro. No, es buenísimo que lo comentes. Y nos queda, ya se nos acabó el tiempo, pero si pudieras en 3 minutos retomar esta parte de por qué, pues sí es factible y que es posible y deseable el regreso de los niños y niñas a las escuelas. Una y dos, sigue este tema tan polémico de las vacunas y pues llegan, pues a nosotros nos llegan pues unos 3 videos, yo creo, por semana de pues doctores, especialistas, pues invitando a que no te vacunes, la incertidumbre de las vacunas, otros que sí te vacunes, y sigue habiendo pues todo este dilema para la población, y es un tema que cuando alguien promueve la vacunación, pues unos te agradecen, otros te atacan y te critican, y cuando promueves la no vacunación, pues va lo mismo. El asunto es que, pues cuando los que tenemos oportunidad de ver y conocer esta enfermedad de cerca por el trabajo periodístico, por asuntos personales, etcétera, pues te va dando dimensiones distintas. ¿Cuál es hoy, lunes 6 de septiembre del año 2021, tu valoración con respecto de las vacunas? Mira, la vacuna definitivamente, si nosotros tenemos bien claro que es autorizada de forma emergente, pues es porque realmente tenemos una emergencia epidemiológica. O sea, y digo, es una enfermedad que cobró muchas vidas. El tener una herramienta que reduzca la posibilidad de morir, creo que vale la pena utilizarla.
pero también tenemos que saber que es una vacuna que todavía tiene un tiempo que hay que seguir evaluando. Nosotros en la consulta diaria hemos interrogado a todos los pacientes, obviamente, qué vacuna le pusieron, cuándo se la pusieron, qué síntomas tuvo. Y lo que te podría decir hasta este momento es que la mayor parte de la población que yo he interrogado directamente tienen síntomas mínimos, síntomas tolerables. Pero eso me hace pensar en el sentido de que esta vacuna fue útil aquí en México y lo estamos viendo ahorita porque la tasa de mortalidad realmente no se incrementó en esta última ola. Sí, sí. Pero además un punto, porque la mayor parte de los pacientes de alto riesgo están vacunados. Aquí el punto relevante, y creo que vale la pena que todos nos hagamos esa pregunta, es ¿cómo estoy? ¿Qué tan protegido estoy? ¿Cómo está mi inmunidad contra el virus? Y para eso finalmente tengo que determinar qué hay cantidad de anticuerpos, no la cantidad, sino simplemente saber si tengo anticuerpos contra este virus. Y entonces ahí sí podré yo decidir si me vacuno o no me vacuno. Ya será decisión propia. Pero es difícil que alguien, o no debería de ser, que nadie más influya en mi decisión de si me vacuno o no me vacuno, ¿no? Porque al final del día eso es responsabilidad mía. Y va a depender de si tengo o no anticuerpos. No puedo tomar una decisión en la ignorancia. O sea, yo no puedo decir, oye, no me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque hacen daño. Ah, muy bien. Porque fulanito se murió, porque a este le pasó no sé qué cosa. Cuando no tenemos la certidumbre de qué fue lo que ocurrió con ese paciente. Entonces, si yo digo, a ver, tengo anticuerpos, mi organismo ya sabe defenderse contra el virus, no necesito vacunarme. No necesito exponerme a una vacuna. Yo preguntaría a la gente, ¿tú te tomarías una tableta de cortisona nada más porque sí? Pues no, si no la necesito, no me la tomo, ¿no? Aquí pasa lo mismo con la vacuna. Si todo lo que metamos en nuestro organismo, químicamente hablando, va a tener un efecto finalmente dentro de nuestro organismo. Pero hay efectos que son benéficos, y un efecto benéfico es, por ejemplo, si el señor Carballo, no sé si ha estado vacunado, pero él debería de haber estado vacunado. Y además debería saber si él tenía anticuerpos, porque si no desarrolló anticuerpos con la vacuna, tendría que ponérsele otra vacuna diferente o la misma, simplemente hasta que desarrolle anticuerpos contra el virus. En el caso de la gente joven, de los 25 para abajo, si ustedes recuerdan al inicio de la plática, les dije que el receptor era lo importante. Entonces, si hay pocos receptores, no tiene sentido que me vacune porque no voy a desarrollar inflamación. No se van a inflamar mis pulmones. No, a pesar de que tenga fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, y se acabó. Entonces, los niños, vacunarlos, creo, en mi opinión, y esta es mi opinión, lo subrayo, no deberían todavía de ser sometidos a vacunación, porque la mayor parte de los que somos de alto riesgo ya estamos o vacunados o ya nos enfermamos. Entonces eso nos da ya cierta libertad en ese sentido. Ya, doctor Víctor, se nos acabó el tiempo. Únicamente una última pregunta que viene de parte de la audiencia. Dice, mi esposa tiene lupus y le da miedo vacunarse. ¿Qué decirle? Ella realmente si es delgada, si no tiene grasa visceral, si es una paciente que está con medicamento antiinflamatorio, yo lo que le diría es que se hiciera anticuerpos contra COVID, ¿no? Posvacuna o postenfermedad, o sea, antiespícula, antinucleocápside, y si está negativo, pues que lo decida ella, si es de alto riesgo, si está con sobrepeso, tiene diabetes, hipertensión, aparte de del lupus, sí tiene que vacunarse. Si no, yo diría, porque estos pacientes tienen antiinflamatorios de forma crónica y regularmente eso también les ayuda a que la enfermedad no sea tan severa. Y con esto que te acabo de comentar de que la dieta de verdad tiene un efecto muy, muy importante, los pacientes que no se vacunen, mínimo, tienen que estar al pendiente y alertas ante cualquier síntoma respiratorio, sea o no COVID, es dieta una semana estricta. Ese es su pecado, esa es su penitencia, perdón. Ya. Doctor Víctor Martínez, médico internista del Hospital Ángeles, y que estoy colocando aquí, estoy publicando en este momento en el chat
tanto tu número telefónico, supongo que es el del consultorio, y una cuenta de email que no sé si está funcionando, que es más v h@prodigy.net.mx. ¿Es vigente esa o no? No, esa ya Ah. no. Te daría mejor DR Martínez. No, De- DR Víctor. DR, ¿Cómo? ¿DR Víctor? DR Víctor. Ajá. No, perdón, discúlpame, ya ni me la secan. DR Martínez. Silva. DR Martínez. Silva. Arroba. Setomed. Te lo subrayo porque luego tú no te acuerdas. Setomed. Ya la tengo. .com. Ajá. .com. Ay, no me la perdonas esa. Oye, ¿y el teléfono es 5586-6125? Mira, te voy a dar uno que es más directo. 55 67 5567 09 09 57 57 67. Cualquier duda, 67. cualquier cosa que quieran que comentemos, será un placer poder Ok, apoyar. pues ahí están los datos que estaba pidiendo la audiencia. Pues, doctor Oye, Víctor, sí. Pero déjame decirte algo. De verdad, si hay pacientes en donde quiera que estén, que quieran que les demos un poco de asesoría por WhatsApp, con todo gusto, ¿eh? Ya casi no somos expertos en asesorar a distancia. Okay. Sale, doctor Víctor Martínez. Un fuerte abrazo, muchas gracias y seguimos en comunicación. Gusto saludarte, Ernesto. Felicidades, hasta luego. Gracias.